Igual está grabado esto, hay una grabación de este tema ya en YouTube. Bueno, el grid es eso, son mecanismos de eso. Bueno, tenemos índices con nivel de indirección, que algunos ya los vimos, por ejemplo, el de agrupamiento ya lo vimos, ¿no? Esta es la figura que pone el libro, en la cual tenemos un directorio que apunta a un conjunto de bloques que solamente tienen punteros a los valores. En este caso, este es nuestro archivo de datos, está desordenado por los atributos, pero son un conjunto de atributos que se repiten. Por ejemplo, el valor 3 se repite varias veces, el 5 también se repite varias veces, y lo que queremos es eh, poder buscar esos valores y recorrer todos los que se repiten. Entonces, si yo voy a buscar el 5, vengo acá, encuentro un bloque, ¿no? Que tiene un conjunto de punteros, ¿no? Y estos punteros apuntan a cada uno de los bloques de datos donde tenemos el valor 5. Y de esa forma los podemos encontrar sin tener que recorrer el archivo de datos. En este caso tenemos costo 3, ¿no? O sea, leemos el directorio, leemos un bloque, ¿no? Y con esto seguimos y encontramos la tupla en el bloque de datos, ¿no? Son los de tipo agrupamiento. Eh, Después otros conceptos que pueden encontrar por ahí cuando vean en los manuales de los distintos sistemas de base de datos. Bueno, tienen índices basados hay montones de cosas, ¿no? Yo pongo algunos por aquí. Índices basados en funciones, donde se hacen cosas parecidas al hash, pero aprovechando propiedades de distintas funciones por distintas razones. Algunas pueden ser de tipo científico o porque tenemos un conocimiento de la distribución de los valores y entonces usamos algún tipo de función inversa a la distribución para poder homogeneizar la ocurrencia de los valores de ese valor que ocurre, que estamos indexando. Eh, eh, el tema de acá estos de índices físicos e índices lógicos. Una de las cosas que pasa es en algunos sistemas, con el tema que vamos a ver adelante, hay índices que en realidad no nos apuntan al bloque de datos, porque por ejemplo son de la clave alterna, es un índice para una clave alterna, ¿no? Entonces generalmente es un índice denso. Pero en vez de apuntar al bloque, lo que hacen en realidad es guardan el valor de la clave, ¿no? Uno busca por el atributo secundario y obtiene el valor de la clave para después volver a buscar en el índice principal, el índice físico, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahora cuando veamos índice agrupado, que vamos a ver ese tema, ¿no? Eh, Hay otros árboles especiales que son derivados del árbol B+, como el HBP3 y otros, ¿no? Este es un ejemplo, que son árboles que usan algunos algoritmos con trucos para minimizar el locking del árbol. Eh, si ustedes analizan el algoritmo del árbol B+, el inconveniente grande que tiene es que mientras un proceso, porque lo que queremos es que el árbol se pueda manejar en ambientes multiproceso, multitarea, ¿no? Más adelante, más al final de semestre, vamos a estar viendo sistemas de locking especiales para las estructuras en disco, ¿no? Pero si ven el algoritmo del árbol B, está pensado para un solo proceso tomando control del árbol, del índice. Y nosotros queremos que muchos procesos eh, puedan leer y escribir en el árbol al mismo tiempo para que sea más eficiente, que no tengan que esperar por un proceso que libere el índice para poder seguir trabajando con esa tabla. Entonces estos árboles B tienen algunas modificaciones de su comportamiento y de las estructuras para poder facilitar ese tipo de cosas y lograr que múltiples procesos puedan estar consultando y modificando datos dentro de un índice
y minimizando el bloqueo mutuo entre unos, ¿no? Que uno tenga que esperar a que el otro termine la operación para poder hacer su propia operación. 100% no se puede garantizar nunca, pero sí tratar de que sea lo menos posible, ¿no? Nosotros vamos a ver casos dentro de cómo se manejan bloqueos de ese estilo dentro del sistema de base de datos más adelante. Y bueno, y sí, y hay un montón de otros más que pueden buscar. Por ejemplo, uno que tiene montones de tipos de índices internos. Bueno, Oracle tiene un montón de índices internos de variables que pueden buscar en el manual. También Postgres tiene un montón, ¿no? Pues se usa mucho en temas científicos, entonces tiene un montón de tipos de índices diferentes. Muchos son familias de árboles B eh, y, y variantes. Bueno, y nos queda eh, el tema de índices agrupados y no agrupados, que hasta podríamos decir que no es feliz el nombre que le pusieron. Eh, los índices agrupados son esto de lo que yo les decía, es, alguna gente dijo, bueno, si yo tengo un árbol B+, y me deja todas las claves ordenadas en los nodos hoja, ¿por qué no meto mi archivo de datos allí? Y que en realidad cuando ordena los nodos hojas, no ordene las claves y punteros, sino que directamente ordene el archivo. Y de esa forma yo puedo buscar rápido las cosas y voy directo al archivo, no tengo dos estructuras. O sea, lo que están planteando esta gente es, hagamos que el archivo de datos sea un índice, que esté todo ahí. En vez de guardar solo la clave, guardemos toda la tupla, ¿no? Y bueno, varios sistemas de base de datos hacen eso, ¿no? Otros nombres es el Index Organized Tables de Oracle. También MySQL usa los dos términos, yo he visto en algunos lados que dice Index Organized Tables en SQL, pero también usa el nombre de eh, Clustered Index, también, el nombre de Clustered Index en los manuales, ¿no? Bueno, modificar una tabla organizada por índice implica que las tuplas pueden cambiar mucho de lugar. Esto implica costos importantes al mantener los índices secundarios. Muchos sistemas lo que hacen es que los índices secundarios no guardan el puntero al bloque de tupola, sino que guardan la clave primaria de acceso a la tabla agrupada, al Index Ordered Table, ¿no? Esto es un par clave secundaria, clave primaria, ¿no? Entonces busca la clave secundaria y tiene un costo doble. Hay opciones en que la clave secundaria guarda directamente la copia de los datos de la tabla, y debería decir tabla, ¿no? Eh, vamos a hablar de esto. O sea, ¿qué es lo que hacemos con esto? Es, eh, si volvemos al ejemplo de los árboles B, ¿no? Entonces teníamos nuestro árbol B+. Entonces, en vez de tener el archivo de datos aparte, acá, lo que hacemos, me dicen, bueno, no tengas el archivo de datos aparte. En los nodos hoja, mete las tuplas, mete todas las tuplas ahí, ¿no? Y no precisas el puntero. Como tenés que meter la tupla, en vez de tener par clave puntero, simplemente tenés toda la tupla ahí, ¿no? Sí te vas a quedar con el puntero que va al siguiente. Entonces tu tabla, cada vez que ingreses algo, siempre lo ingresas con el algoritmo del árbol B+. Entonces, tu tabla siempre va a estar ordenada por el atributo de indexación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, al meter la tabla adentro de la estructura del índice,
el índice va a garantizar, al menos en el B+, de que la tabla siempre está ordenada. Siempre todas las tuplas van a estar ordenadas adentro de los nodos hoja. Entonces, cuando yo quiero buscar algo, ¿no? Para buscarlo en la tabla, y ya lo busco directamente con el índice, ¿no? O sea, porque es una tabla índice. Ya está todo ahí. Si yo tengo un índice secundario para una clave alterna, ¿no? Entonces, no tengo por qué guardar el bloque tupla, que además puede cambiar de lugar a cada rato. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo tengo los merge y todas esas cosas, y yo tengo que cambiar las tuplas de lugar, ¿no? Si yo tengo varias claves que apuntan a ese bloque, tengo varios índices que apuntan a ese bloque por distintos atributos que están indexados, yo tengo que ir a actualizar todos los índices, ¿no? Entonces eso tiene un costo importante. Entonces, esta gente, como SQL Server, como Microsoft, ¿no? Lo que hacen es, dicen, bueno, vamos a hacer la tabla organizada dentro de un índice y para las claves secundarias no hacemos referencia al bloque, sino que hacemos referencia a la clave. Como la clave no va a cambiar, porque siempre va a estar en el mismo lugar, como siempre la busco en el índice, entonces está todo bien y estamos todos contentos, ¿no? Entonces, se guarda el par clave secundaria y para buscar un atributo de la clave secundaria, lo busco en el índice, me da la clave primaria y busco la clave primaria. ¿Sí? En algunos casos, Oracle lo hace, lo puede hacer SQL Server, que recuerde, no me acuerdo si MySQL lo hace. Hay opciones en las cuales podemos hacer que el índice secundario guarde algunos de los atributos que más se buscan en la tabla. De forma que cuando yo busco, no tengo que ir a la tabla, sino que ya dentro del índice encuentro alguno de esos atributos, para no tener que ir a copiarlo. Cada una de estas cosas tiene sus ventajas y sus desventajas y depende de la dinámica que tenga las lecturas, escrituras y borrados dentro de un índice y una tabla en particular. ¿Tá? Pero son cosas que hay por ahí en distintas implementaciones en distintos sistemas de base de datos. Bueno, por ejemplo, DB2 no tiene index organized table, pero usa el término cluster index para algo parecido, ¿no? Usa una tabla heap. Tabla heap es las tablas que vimos, que es la tabla de datos, solo tabla de datos. En la bibliografía generalmente se habla con el nombre de tabla heap, ¿no? Pero mantiene las tuplas ordenadas en cada bloque, solo en el bloque. O al menos tratan que estén cercas una de otras en el índice. ¿Sí? ¿Me decís? Que Gabriel está mandando el link, que hay práctico ahora. Ah, tenés razón, sí. Sí. Está perfecto. Sí, cierto, tienen el práctico. Sí, no me olvido. Bueno, Bien, está, bien. los dejo. Chaucito. Bueno, Seguimos chao. la próxima. Chau. Chao. Perfecto. Chao, Gracias. gracias. Chau.